Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, estoy seguro, resuena con muchísimas personas. El título lo dice todo: Kerem Bürsin se defrenta, no arruinarán mi felicidad. Si han estado siguiendo un poco el mundo del espectáculo y las redes sociales, sabrán que Kerem Bürsin, este actor turco tan querido, ha estado en el centro de varias polémicas y especulaciones últimamente. Y lo que más me llama la atención, lo que creo que nos puede enseñar mucho a todos, es precisamente su reacción ante toda esta vorágine. Él parece haberse plantado, decir hasta aquí y reafirmar su derecho a ser feliz sin que el ruido externo lo afecte. Así que, prepárense, porque vamos a desgranar esto, a ver qué podemos aprender de su actitud y cómo podemos aplicarlo en nuestras propias vidas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban al canal. Es gratis, les mantiene al día con todo el contenido que subimos y, sinceramente, me dan un empujoncito increíble para seguir creando. Vamos a empezar analizando un poco el contexto. Kerem Bürsin es una figura pública muy conocida, especialmente por su papel en series como Sen Kalkam, Love is in the Air, que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ídolo para miles de fans. Como suele suceder con las celebridades, su vida personal, sus relaciones, sus amistades, todo está bajo el microscopio. Y no es novedad, ¿verdad? Las redes sociales, los medios de comunicación, a veces son implacables. Se especula, se juzga, se crean narrativas que no siempre tienen que ver con la realidad. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, o incluso meses, es que Kerem ha estado rodeado de rumores. Desde supuestas nuevas parejas, hasta tensiones con colegas, pasando por comentarios sobre su estilo de vida o sus decisiones profesionales. Es un bombardeo constante de información, a menudo sin contrastar, que puede ser agotador para cualquiera. Pero imaginen tener que lidiar con eso en el ojo público, las 24 horas del día. Sin embargo, lo fascinante de esta situación es precisamente la respuesta de Kerem. Él, en lugar de esconderse, de reaccionar a la defensiva ante cada rumor, ha optado por una estrategia que a mí me parece poderosa: la afirmación. Ha utilizado sus plataformas, sus entrevistas, sus redes sociales, para dejar claro un mensaje muy potente: su felicidad es suya, y nadie tiene el derecho de arruinarla. Él no está pidiendo permiso para ser feliz, está declarando su intención de serlo y defendiendo esa autonomía emocional. Esto es algo que a menudo olvidamos en nuestra propia vida. Permitimos que las opiniones de los demás, las críticas, los malentendidos, las expectativas que otros tienen de nosotros, influyan demasiado en cómo nos sentimos. Y Kerem, con su actitud, nos recuerda que tenemos el poder de poner límites, de proteger nuestro espacio emocional y de priorizar nuestro bienestar. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, la importancia del autenticidad. Kerem no parece estar fingiendo una felicidad que no siente, ni tampoco está intentando complacer a todos. Está mostrando una versión de sí mismo que parece genuina y centrada. En nuestras vidas, tratar de ser siempre lo que los demás esperan de nosotros es una receta para la infelicidad. Ser fiel a nuestros valores, a nuestros deseos, a nuestra propia verdad, es fundamental. Cuando actuamos desde la autenticidad, nos sentimos más en paz, más seguros de nosotros mismos, y es más difícil que las opiniones externas nos desestabilicen. Segundo, la comunicación clara y firme . Cuando Kerem dice, no arruinarán mi felicidad, no lo dice en tono agresivo, sino con una convicción tranquila. Está estableciendo límites. No necesita entrar en detalles sobre cada rumor, no necesita justificar sus acciones ante todo el mundo. Lo que hace es reafirmar un principio básico: su derecho a la privacidad y a su propia vida. En nuestras vidas, a veces nos cuesta decir no, o expresar claramente lo que necesitamos, por miedo a herir a alguien o a ser rechazados.
Pero aprender a comunicar nuestras necesidades y nuestros límites de forma respetuosa pero firme es esencial para proteger nuestra energía y nuestra paz mental. Tercero, el enfoque en lo que importa Parece que Kerem ha decidido centrarse en su trabajo, en sus pasiones, en las personas que realmente son importantes para él, y en su propio crecimiento personal. Ignorar el ruido no significa no ser consciente de lo que sucede, sino decidir conscientemente no dejar que eso defina tu estado de ánimo o tus decisiones. En el fondo, ¿cuántas veces nos dejamos arrastrar por la preocupación por lo que otros piensan o dicen, descuidando aquello que realmente nos nutre y nos hace felices? Kerem nos está demostrando que es posible, incluso en medio de la presión mediática, mantener el foco en lo verdaderamente valioso. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda, ¿qué es la felicidad y cómo la protegemos? La felicidad no es un estado constante de euforia, sino más bien una sensación de bienestar, de satisfacción, de propósito. Y para alcanzarla, necesitamos cultivar ciertos hábitos y actitudes. La gratitud, por ejemplo, es una herramienta poderosísima. Agradecer lo que tenemos, por pequeño que parezca, nos cambia la perspectiva. La atención plena, el vivir el momento presente, nos ayuda a no quedarnos atrapados en el pasado o en la ansiedad por el futuro. Y, por supuesto, las relaciones saludables. Las personas que nos apoyan, que nos quieren tal como somos, son un pilar fundamental en nuestra felicidad. Lo que me parece inspirador de Kerem es que parece estar aplicando estos principios. Él no está pidiendo compasión, ni está victimizándose. Está mostrando resiliencia y autoconciencia. Está diciendo, en esencia, yo decido cómo quiero vivir mi vida, quién quiero que forme parte de ella, y cómo quiero sentirme. Ustedes pueden hablar, pueden especular, pero mi felicidad está en mis manos. Es un mensaje de empoderamiento personal que va más allá de su fama o su profesión. Pensemos en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado que un comentario negativo de un compañero de trabajo nos amargue el día? ¿O que la opinión de un familiar sobre nuestras decisiones nos haga dudar de nosotros mismos? ¿O que las comparaciones en redes sociales nos hagan sentir insuficientes? La presión social es real, y a veces, sin darnos cuenta, adoptamos esa mentalidad de buscar la aprobación externa como medida de nuestra valía. Kerem, con su declaración, nos invita a cuestionar esa dependencia. Él parece haber entendido que la felicidad es un jardín interno que debemos cultivar con cuidado. No podemos dejar que las malas hierbas de las opiniones ajenas, las críticas infundadas o las expectativas irrealistas invadan ese espacio. Necesitamos regarla con amor propio, con autocompasión, con actividades que nos gusten, con tiempo de calidad para nosotros mismos y para nuestras relaciones significativas. Y, sobre todo, necesitamos podar las ramas secas, es decir, aprender a soltar aquello que no nos sirve, aquello que nos roba energía y nos aleja de nuestro centro. La forma en que Kerem maneja la adversidad mediática es un ejemplo de fortaleza. No se trata de ser invencible o de no sentir nada, sino de tener la capacidad de recuperarse, de reorientarse y de seguir adelante con determinación. Es un proceso de aprendizaje constante. Y lo bonito es que, al compartir su postura, nos está brindando a todos una especie de manual de cómo navegar estas situaciones. Creo que el título, No arruinarán mi felicidad, es una declaración de intenciones. Es un escudo. Es un recordatorio para él mismo y para todos nosotros de que la felicidad es un bien preciado que debemos proteger activamente. No es algo que nos sucede pasivamente, sino algo que construimos y defendemos día a día. Y ahora, pensemos en las implicaciones de esto para el público. Cuando un personaje público, alguien a quien admiramos, muestra esta fortaleza y este enfoque en su bienestar, nos inspira. Nos da permiso para hacer lo mismo. Nos hace ver que es posible.
Que no tenemos que ser rehenes de las expectativas ajenas o del que dirán. Es importante recordar que todos tenemos nuestros momentos de debilidad, y eso es humano. No se trata de ser perfectos, sino de tener la conciencia y las herramientas para gestionar esas situaciones. Kerem parece haber desarrollado un buen nivel de autoconocimiento y de estrategias para proteger su espacio. Para concluir, quiero reiterar los puntos clave que hemos discutido. Hemos visto cómo Kerem Bürsin, ante la presión mediática y los rumores, ha elegido defender su derecho a la felicidad con una actitud firme y auténtica. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad en nuestras vidas, de cómo ser fieles a nosotros mismos es un pilar para el bienestar. También hemos destacado la relevancia de la comunicación clara y firme, de establecer límites saludables para proteger nuestra energía. Y, finalmente, hemos reflexionado sobre la necesidad de mantener el enfoque en lo que realmente importa, en aquello que nos nutre y nos da propósito, y cómo la felicidad es un jardín interno que debemos cultivar y proteger activamente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se han sentido alguna vez en una situación similar, donde las opiniones o los rumores externos amenazaban su felicidad? ¿Cómo lo han manejado? Por favor, dejen sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas y estoy seguro de que sus comentarios también serán muy valiosos para toda la comunidad. Y antes de irnos, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha sacado una sonrisa, les invito de corazón a que le den un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que el mensaje de Kerem es algo que mucha gente necesita escuchar. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla. Ha sido un placer conectar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.